Estos días lluviosos me han recordado algo que viví hace unos años. Eran casi las 9 de la noche. Mi esposo aún no llegaba del trabajo y estaba lloviendo algo fuerte. Se escuchó que tocaron la puerta. Pensé que era mi esposo. Siempre olvidaba su llave. Ese día el perro no ladró. Confirmé que se trataba de él. Estaba segura que si era otra persona mi perro ladraba y hasta mordía. Abrí la puerta y le dije, pasa mi amor. Cuando me doy cuenta que no hay nadie, se me hizo extraño. Revisé en los alrededores y no vi absolutamente a nadie. Cerré la puerta y vi marcas de zapatos en la entrada. Me quedé pensando, pero recordé que había salido y tal vez fui yo. Cerré la puerta y seguí preparando la comida. Escuché que mi esposo me grita, voy a bañarme, bajo y comemos. Por inercia le dije, está bien mi amor, pero recordé que no lo había visto entrar. Y él siempre me daba el beso de bienvenida. Mientras hacía la comida pensaba y pensaba cómo era posible que no lo hubiera visto, pero se escuchaba su silbido típico cuando se bañaba. En ese momento sonó el teléfono. Contesté y era la policía. Algo grave había ocurrido. Mi esposo había perdido la vida en un accidente automovilístico. Los platos se cayeron de mi mano. Volteé con dirección al baño y caminé lentamente. Abrí la puerta y estaba la luz encendida, pero no había nadie. Corrí hacia nuestro cuarto y tampoco lo vi. El policía por el teléfono me decía que sí estaba bien. Y fue cuando comencé a llorar. Mi adorado esposo no estaba, pero lo escuché entrar. El perro no ladró y hasta lo escuché silbar. No podía ser que estuviera sin vida. Fui a la morgue y reconocí a mi esposo. Abracé su cuerpo, porque ya después de perder la vida, regresó a mi lado. Trabajé muchos años como médico forense, tanto en el sector clínico como jurídico. Podría estar horas y horas relatando cuentos de historias de los cuerpos que he visto. Para mí, esas cosas no son nada del otro mundo. Hasta aquel día pensé que lo había visto todo, pero nunca faltan las sorpresas. Había examinado cuerpos de todo tipo, tamaño y edad. Vi cosas atroces, horrendas, que de solo contarlas sin detalles podría horrorizar a algunos y hacer llorar a otros. A veces lo que más me impactaba no era necesariamente el cadáver o su estado. Algo que podía causar impresión, al menos en los primeros años del iniciado, es la causa de muerte. Las más comunes son muerte natural o por enfermedades, infartos cardiorrespiratorios, mutilación o traumatismos por accidentes de tránsito, ahogamientos, suicidios, en fin. En esto último jugaba un papel muy importante, ya que en ocasiones se necesitaba un examen minucioso para diferenciar un homicidio de un suicidio. Los casos más complejos son cuando aparecen cadáveres sin un contexto que nos dé información, ancianos que mueren en su casa hasta que alguien siente el olor luego de días, alguien tirado en la calle, un cuerpo flotando en el mar. Esas situaciones son las que nos llevan a investigar si fue asesinato premeditado u homicidio culposo, suicidio o accidente. Todo esto que les he contado es para que comprendan lo extraño de lo que viví. Después de 25 años de profesión, hubo un hecho en el 2004, hecho que hasta el día de hoy no tiene explicación. Por razones de ética profesional, he decidido mantenerme en anonimato, al igual que el lugar donde trabajaba, claro. Aunque imagino que si 2 o 3 personas llegaran a oír esto, sabrán quién soy. Una noche de tormenta, acababa de recibir el cuerpo de un hombre de entre 30 y 40 años, según podía apreciar a simple vista. El cuerpo llegó completamente desnudo, con diversas heridas lacerantes. Al solo observarlo, se notaba que al menos llevaba 2 días de muerto. Al leer el informe, este explicaba que el cuerpo fue encontrado en un bosque por un hombre que paseaba a su perro, y su mascota fue quien realizó el hallazgo. La policía estaba investigando la zona, por posibles evidencias, claro. Mi trabajo iba en identificar la causa de muerte, dar una hora aproximada del momento de defunción y más detalles. Así que puse manos en obra. Por fortuna, los dedos del difunto estaban en condiciones para tomar sus huellas dactilares, así que su identificación no sería un problema. Comencé ejecutando las primeras pruebas, y al proceder con el primer corte noté una forma de sangrado algo inusual. De la manera en que su sangre brotaba, debería de haber pasado pocas horas de su muerte, y eso contradecía el estado de su piel y la hora en la que lo encontraron. Al principio lo tomé como un desafío para el estudio especial.
El hombre carecía de cabello y cualquier vello púbico. Si bien no era lo más común, existen personas que son lampiñas y comparten esta característica. Encontré varias heridas lacerantes con pequeños fragmentos de madera que indicaban posible rozamiento entre árboles. En el hombro había encontrado marcas de una mordida, sin duda de una persona. Extraje el ADN de la zona a fin de identificar al agresor. En un momento percibo un ruido sobre la mesa. La mano del cadáver estaba temblando, algo que aterraría a cualquiera, pero era normal que un cadáver presentara movimientos post-mortem, en especial cuando sufren una muerte brutal. Lo extraño era que, de acuerdo al estado de su piel, llevaba al menos 2 días de muerto, como mencioné antes, pero los movimientos post-mortem suceden en las primeras 24 horas. Ya tenía 2 situaciones que contradecían con su piel, la sangre y el movimiento post-mortem. Estudié la posibilidad de que su piel sufriera antes de morir. Pero para ello debería de realizar más estudios. Me dispuse a abrir el abdomen para examinar sus órganos, y ahí fue donde todo empezó. El cadáver no tenía ombligo. Mi mente se nubló de todo. Era la primera y única vez que presenciaba un abdomen sin ombligo. Claro que hubo casos donde en apariencia no había ombligo por operaciones quirúrgicas, pero esto era distinto. Al pasar mi mano sobre la zona, era evidente que el ombligo nunca existió. Todo se volvía extraño. Después de 25 años de carrera me encontré con algo fuera de lo normal. En ese momento recordé algunas novelas de terror que había leído en el pasado, y la ausencia de un ombligo era debido a que el ser humano no nació de un parto, sino que era un clon o creado de forma artificial. Eran las 2 de la mañana. Aún así, creí que esta situación merecía ser vista por alguien más antes de continuar. Dejé el cuerpo sobre la mesa, me llevé los datos que tenía y llamé a un colega sin importar la hora. Al principio se mostró furioso conmigo por la hora en la que lo llamé, pero cuando le conté la situación estaba emocionado por verlo en persona. Al girarme, noté un detalle. Recordaba que su rostro miraba hacia arriba, pero en ese momento miraba hacia un costado. Su cabeza comenzó a temblar. Hasta ahí, solo observaba esperando a que finalice. Consideraba que se trataba de los movimientos post-mortem. Luego, el cuerpo exhaló. Fue inevitable asustarme, aunque se dan casos donde los pulmones contengan aire dentro y luego de ciertos procesos químicos de descomposición, este escape, pero jamás lo había visto de esa manera tan vivida. Me acerqué al cuerpo para continuar examinándolo. Al tocarlo, me llevé un susto más fuerte. Tenía temperatura. Un cadáver, luego de 2 horas de deceso, comienza a perder temperatura corporal, ya que la temperatura normal es de 36 a 37 grados. Posteriormente pasa a temperatura ambiente, algo que al tacto se siente frío. Pero esto era extraño. Recordaba que estaba frío, y en ese momento se encontraba tibio. Cierta sensación de alerta comenzó a gobernarme. El conjunto de acontecimientos que se estaban desarrollando mantenían mi mente ocupada buscando una explicación. Cuando me giré para buscar herramientas, escuché el cuerpo tumbarse en el piso. Antes de acercarme a él, examiné la mesa con atención. Estaba en perfectas condiciones. Salí de la habitación por un momento. Ni siquiera me tomé la molestia de levantar el cadáver. Sentía miedo, aunque no lo quería demostrar. Entendía que un hombre de ciencia como yo no podía dejarse engañar por cosas como esas. No lo quería aceptar. Decidí esperar a mi colega. Entendía que entre dos sería mejor manejar esta situación. Luego de unos minutos, él llegó. No paraba de hablar de un montón de hipótesis, dando ciertos síndromes que había conocido y estudiado. Él se veía emocionado. Tenía vocación por su profesión. Mi colega no dejaba de expresar sus ideas, hasta que tuve que sujetarlo con fuerza para que se callara. Cuando me miró con seriedad, le expliqué de la temperatura del cadáver. Él me miró sorprendido. Me dijo que era imposible, y eso yo ya lo sabía. Negó totalmente lo que le dije. Quería ver el cadáver. Antes de llegar le expliqué que el cadáver cayó por sí solo de la mesa, pero él contestó que seguramente lo choqué sin querer. Él se colocó su túnica y entramos a la sala. El cuerpo no estaba. Mi colega pensó que se trataba de una broma. Le mostré los datos recogidos y las herramientas que había dejado en uso. Donde había caído el cadáver, había una pequeña línea de sangre. Mi colega me preguntó si estaba haciendo todo esto para jugarle una broma. Trataba de explicarle la situación. Le mostré la orden que recibí con el cuerpo. Y de pronto lo vimos a él sentado en un rincón. Solté mi carpeta dado el espanto. Mi colega rió asegurando que era una broma, pero creo que algo en mi expresión le hizo entender que no era así. Él me hablaba y yo no lograba reaccionar.
Se acercó hasta el cuerpo, apenas tocó su rostro y se apartó al instante. Retiró la mano de él como quien ve un animal que lo pudiera morder. No me dijo nada, me pidió que saliéramos. Cuando estaba más calmado me dijo que al tacto sintió temperatura elevada, como si tuviera fiebre. Pero peor aún, le sintió el pulso. Dijo que en el momento que sintió la vena palpitar quitó la mano por reflejo, y no se atrevió a verificar. Él me preguntaba si lo que le decía era verdad, si no había algún truco en todo esto. Le juré por mi familia que no. Oímos la puerta de la sala de la morgue abrirse. Nos quedamos petrificados. Éramos las dos únicas personas en el establecimiento. Con mucho sigilo nos acercamos a la sala de la morgue. El cuerpo no estaba por ninguna parte. Al revisar las cámaras de seguridad, desde que comencé a trabajar con el cuerpo, lo vimos todo. El cadáver había girado su cabeza durante el examen. Luego se volteó y cayó. Cuando lo dejé, éste se arrastró por el suelo usando únicamente sus brazos. Antes de que entráramos, había intentado levantarse, pero cayó sentado en el suelo, en la posición en que lo encontramos. No supimos más nada del cadáver. Tomamos capturas de las grabaciones y elevamos el informe a nuestros superiores. Al otro día los resultados de las huellas dactilares llegaron. No coincidían con la base de datos. En la teoría, nadie en el registro civil tenía esas huellas. Luego de eso la policía nos acusaba de haber robado el cadáver, pero nuestros superiores de alguna manera nos salvaron de la situación y todo quedó aclarado. Entre mi colega y yo, jamás hemos tocado el tema. Él siguió trabajando mientras yo solo solicité mi retiro. Sí. 6 años trabajando en aquella morgue, y nunca vi o sentí nada que no fuera normal. Aunque muchos de mis compañeros siempre relataban sucesos escalofriantes que les sucedían cada vez que trabajaban. Sin embargo, cuando escuchaba los relatos de mis compañeros, yo solía reír, porque en aquellos momentos me parecía que no se acababan de acostumbrar a trabajar con cadáveres. Bueno, hoy relataré algo que cambió mi forma de ver las cosas y de pensar. Pasaban de las 12 de la noche, cuando me llegó un caso bastante perturbador. Mi ayudante y yo estábamos más que agotados luego de haber realizado más de 3 autopsias. Una señora de unos 60 años de edad llegó a nosotros aquella noche del 24 de octubre. Una noche extremadamente fría, tanto así que el aire acondicionado tuvimos que bajarlo lo más bajo posible para poder trabajar. A decir verdad, nunca antes había presenciado algo como aquello. ¿Y qué decir de mi ayudante, el cual no aguantó por mucho y terminó retirándose y dejándome sola? Sola en aquella noche fría y solitaria, encerrada en 4 paredes herméticamente con un cadáver, frío, rígido y en las peores condiciones. Esta señora, al llegar a la morgue, la dejaron sobre la mesa de metal. Mi primera reacción fue llegar hasta ella, y fue entonces que me horrorizó ver su cuerpo al quitar la sábana que la cubría. No pude evitar retirarme con algunos pasos hacia atrás. Cientos de gusanos salían de gran parte del cuerpo putrefacto de esta señora, principalmente de oído, boca, nariz y de los ojos. La ropa que portaba estaba sucia y más que rasgada. En años trabajando en la morgue nunca había lidiado con un caso así. No pude evitar vomitar unas 3 veces seguidas. El cuerpo me sudaba como nunca antes. Tengo que decir que me dio algo de miedo, pero tenía que realizar mi trabajo. Al leer el informe de la señora, esta fue encontrada muerta en su casa. Por su olor putrefacto fue encontrada por varios vecinos. También relataron sus vecinos que ella vivía sola hacía más de 20 años y nunca conocieron a un familiar y tampoco se relacionaba con nadie. Entonces actué de otra forma. Al ver que había muerto de forma natural, y ya que no tenía ningún pariente y mucho menos algún vecino cercano a ella, hice un reporte y la trasladé yo misma hasta el crematorio del hospital. Al regresar a la morgue sentí una sensación extraña, como si estuviera siendo observada. Mi vista recorrió todo el lugar frenéticamente y no pude ver nada. Culpé el nerviosismo que aún recorría por mi cuerpo. En mi mente aún estaba el cuerpo muerto de aquella señora. 3 de la madrugada cuando observé el reloj en la pared, y entonces decidí recostarme un poco. Quizás así lograba descansar y relajarme un poco en el cuarto de descanso. Debo haberme quedado dormida unos 15 minutos cuando un gran ruido me despertó sobresaltada. Tanto así que el corazón se me aceleró a 1000 por segundo. Me dirigí al salón de la morgue y nuevamente aquella sensación de estar siendo observada
El frío era horrendo. De pronto sentí la necesidad de mirar a la mesa de metal. Y ahí, lo que vi me horrorizó tanto que mis labios temblaban. ¿Y qué decir de mis dientes? Los cuales no pude evitar que dejaran de chocar entre sí. Cuando vi el cuerpo putrefacto de la señora que había llevado hace media hora antes al crematorio. Estaba sentada y su cabeza giraba de una forma antinatural. Noté la carne de su cuerpo caer por pedazos en la fría mesa de metal. Yo estaba más que petrificada, y aún más, cuando de su podrida boca salían ruidos escalofriantes. De pronto la puerta de la morgue se abrió generando el ruido más escalofriante que yo hubiera oído antes. Un grito de terror salió de mi garganta estremeciendo todo el lugar. Era mi ayudante, el cual regresó, y al sentirme gritar de pánico, preguntó qué me sucedía. Le contesté apuntando con un dedo para la mesa de metal. ¿Y cuál fue mi sorpresa? No había nada. Esa noche fue la más larga que yo haya tenido en la morgue. Terminé por no contarle a nadie, y ni siquiera a mi ayudante. Pero aún en la actualidad, no sé qué me sucedió ese día. Cualquiera en mi caso habría salido de allí para no regresar nunca más. Sin embargo, yo sigo trabajando, pero hay noches en las que presiento que estoy siendo observada. Solo que ya no me doy el trabajo de buscar, porque el que busca algo, encuentra. Estaba estudiando la carrera de médico forense y me tocaba hacer mis prácticas en el turno nocturno en una morgue. Cuando me recibió el director del hospital me dijo que siempre cargara con una cruz, que me iría mejor si era creyente. A mí me cayó de extraño, pues soy escéptica, obvio, así que no le hice caso. En la primera semana que estuve ahí, me dijo mi compañero: arriba de la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo veas prendido, es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que revisar. A mí no se me hizo extraño. Está comprobado que después de la muerte un cuerpo puede moverse. Son reflejos involuntarios. Incluso sueltan gases. Es algo normal. A lo que mi compañero dijo: pero aguas, no te vaya a tocar ver algo de más. Todo estaba normal. Estaba a punto de guardar un cuerpo, pero veo que se prende el foco rojo. Y a un costado estaba un cuerpo. Me acerqué para moverlo del lugar. Cuando se sienta de un solo movimiento, estaba cubierto con la sábana, pero notaba cómo movía su quijada bruscamente. Me alejé, me espantó. Ya estaba tardando demasiado ese impulso. Así que lo quería acostar de nuevo, pero habló. Él dijo: ¡Marta! ¡Marta! Mi compañero entró en ese justo momento y me dijo: hay que rezarle. Y comenzó a rezar un Padre Nuestro. No sabía qué pensar en ese momento. Yo no lo podía creer. Le dije: ¡está vivo! ¡Está vivo!, ¿no? Mi compañero me miró y me dijo: no, hermana, a este yo le hice la autopsia en la tarde. No está vivo. Ahí sentí cómo se me heló la sangre. ¿Cómo es posible? No lo podía creer. Él notó mi expresión de terror y me dijo: cálmate, te voy a explicar. Hace ya varios años, en esta morgue en específico, hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan. Incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha y dio 2 pasos para después caer al suelo. Ya lo viste tú. Yo seguía sorprendida, pero ¿por qué?, le pregunté. Él me contestó: hay una teoría, no sé si creas, pero dicen que acá al lado del hospital vivía una bruja o curandera. Se sospecha que ella salaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía: tú vas a morir. Acto seguido, el paciente no pasaba de esa noche en el hospital. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después de que ella le dijo eso a su paciente, este tuvo un ataque al corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa de ancianos, pero ella maldijo este hospital. Dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían, y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa acabando mi servicio. No sabía qué pensar. Dejé las cosas pasar. Días después me tocó hacer un servicio. Esta ocasión trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior, y tenía aproximadamente 7 años de edad. Cuando comencé con la incisión en el tórax, sentí cómo me agarró la mano que tenía recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza. La mano de la niña estaba fría y dura. Me dijo: ¿mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo pegué un grito y me caí al suelo. Entre arrastrándome pude ponerme de pie y salir de ese lugar. Eso me convenció de que lo que pasaba en esa morgue no era normal. Nunca más quise volver a ese lugar. Si este video te gustó,
Dale corazoncito, sígueme y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Comando Hoops. Bye.